Ya. Entonces, como le estaba diciendo, estas son las partes de lo que va, lo que debe contener el trabajo de salida. Entonces, a mí un aspecto importante, no he construido la rúbrica de esto, si la voy a tratar de construirla hoy día o mañana y se las voy a mandar para que sepan de qué estoy hablando. A mí lo que a mí una de las cosas que yo creo que es fundamental en esto es la coherencia vertical, la consistencia. Es decir, desde la introducción hasta la matriz de planificación tiene que haber un hilo conductor permanente. No es que el árbol de problema vaya por acá, el objetivo por acá y la matriz sea otra cosa. No, todo tiene que ser como bien consistente para abajo. Después, en lo que se refiere a la introducción, que sea un buen contexto, que para cualquier lector o lectora le quede muy claro dónde se va a hacer esto y por qué son las motivaciones principales de esta intervención. El árbol de problema, lo importante en el árbol de problema es que hay una relación lógica, lógicamente establecida, entre las subcausas, las causas, el problema principal y los efectos. Tiene que ser coherente en todas las partes. Y evidentemente que desde un punto de vista jerárquico, las subcausas deben estar agarradas de la causa. O sea, eso tiene que estar como bien claro. En el árbol de objetivo es la misma historia, pero aquí también lo importante es que el árbol de objetivos refleje el árbol de problema, lo refleje adecuadamente, ¿no es cierto? Que efectivamente sea el contraste. Eh, y no basta con esto, yo he escuchado muchas veces que el árbol de objetivos es negativo y el árbol perdón, de problemas es negativo y el árbol de objetivos es positivo. Eso es una manera muy gruesa de definir las dos cosas. La manera más precisa es que en el árbol de problemas se articula el problema principal con sus estructuras causales y su derivación en los efectos posteriores. Eso es lo grueso. Eh, Eso no es ni negativo ni positivo, es una constatación, no es otra cosa, no es una constatación. Y el árbol de objetivo es una propuesta que nace desde el árbol de problemas, ¿no? Es una propuesta de un trabajo, es una propuesta de hacer cosas. Eh, y en el árbol de objetivo, la parte fundamental para los efectos de la continuidad del proyecto es la parte de abajo, las raíces. En particular, lo que se define como las acciones o actividades que están agarradas de las subcausas, ¿no? Ahora, no necesariamente, y esto lo quiero dejar bien claro, no necesariamente debe existir una coherencia literal entre lo que aparece en el árbol de objetivos como acciones y el conjunto de actividades y acciones que están en la matriz. Perfectamente puede ser una cosa más genérica en el árbol de objetivos, no sé, y que se despliega en varias acciones en la matriz de planificación. ¿Mm? Por favor, si se pierden en lo que estoy diciendo, me dicen, digamos, y lo explico de una manera diferente. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo en el árbol de objetivos tres acciones que están agarrados de una componente, si en el árbol de objetivos me parecen como tres acciones, eh, eh, en la traducción a la matriz, esas tres acciones se pueden convertir en seis, sin problema. Ahí no tiene que haber una coherencia matemática. Pero evidentemente que esas seis acciones tienen que estar vinculadas con lo que dice el árbol de objetivos. O sea, tiene que haber una relación, pero no necesariamente en número, ¿no? A eso me refiero. Disculpe. Y en la matriz de planificación, por cierto, ya yo despliego la totalidad de las acciones que estoy proponiendo para el proyecto. Y ahí lo que importa, en la matriz de planificación importan varias cosas. Primero, la coherencia horizontal. ¿Qué significa eso? La coherencia que hay entre la componente del proyecto con las actividades, o sea, las actividades tienen que estar vinculadas a la componente, lo que resulta de todo obvio, pero algunas veces no es tan evidente.
eso tiene que ser evidente. Todas las actividades tienen que estar vinculadas con la componente, deben apuntar hacia allá. Y después el despliegue de la actividad horizontalmente, en el sentido de que yo voy a asignarle a cada actividad una cualidad específica que está al servicio de la componente. O sea, la actividad no es solo una declaración de que voy a hacer esto, sino que la actividad diciendo voy a hacer esto y esto tiene que tener estas características, ¿no? Y, y esas características yo las defino en el indicador. Ahí se definen las características de la actividad. No basta decir voy a hacer una capacitación, no basta con eso. Yo lo que tengo que decir es, voy a hacer una capacitación en donde participo el 80% de los docentes y de ese 80% el 100% tiene que aprobarla. Entonces, en el indicador yo a la actividad le doy su cualidad y que además me sirve para evaluarla, para ver si esa actividad tiene las cualidades que yo necesito que tenga. Y en realidad no es que yo necesite que tenga esas cualidades, sino que lo que el proyecto necesita que tenga, porque todo esto está al servicio del proyecto y de la componente del proyecto. Y luego de eso, de la cualidad, viene el cómo me voy a dar cuenta yo de que estas cosas están ocurriendo como necesito que ocurran, y eso es a través de los medios de verificación, ¿no? Que es lo documental, la evidencia de lo que estoy haciendo. Entonces, esa es la línea horizontal. En la línea vertical, bueno, tienen que estar todas las componentes que están expresadas en el árbol de objetivos y que además tienen que estar conectadas con el propósito del proyecto, que es el objetivo general. Ahora, para ese propósito y para ese objetivo general debe haber también una medición de impacto. Y en la medición de impacto uno tiene que declarar la línea de base y hasta dónde quiere llegar, ¿no? O sea, yo defino, mire, el problema que yo pretendo resolver en este minuto se encuentra en esta situación. Este es el estado en que yo parto, ¿no es cierto? El 40% de los niños eh, eh, digamos, aprende a leer en primero básico, por decir algo. El 40%. Mi problema es que necesito que sea más. Perfecto. Entonces yo voy a hacer este proyecto. ¿Y a dónde quiero llegar? Bueno, yo por lo menos tengo que llegar al 70%. Entonces, entre la... Profesor, disculpe, Sí, se parece mucho a cuando uno hace la construcción del PME. es que el PME es marco lógico. Si lo que está detrás del PME Mm, es marco lógico, es todo marco lógico. Todo. Lo que pasa es que entiendo. tú, con el PME, tú lo que lidias es con una pantalla, que tú dices, escribes cosas, escribes cosas, escribes cosas, pero detrás de lo que escribes, la concepción de eso es marco lógico. ¿Me entiendes? Eso es. Entonces, el proyecto además debe tener eso, el impacto. El impacto. O sea, desde donde parto y hasta dónde quiero llegar. Y la diferencia entre a dónde llegué y de dónde estaba es el impacto del proyecto, que es el objetivo, es que una declaración, que hay que hacerla porque el proyecto hay que evaluarlo, ¿no? O sea, debo tener formas de decir o de decidir que lo que hice funciona, porque si no, no tiene sentido. Eh, Porque si yo descubro que esto funciona, entonces yo lo que puedo hacer es después replicarlo y eventualmente transformarlo en una política permanente, ¿no? El proyecto siempre es como una microintervención que si funciona bien, después se puede transformar en una intervención más grande. Es como una marcha blanca, si quieres, ¿no? O algo parecido. Entonces, esos elementos son los que deben estar presentes aquí. Y yo lo voy a tratar de condensar todo en una matriz, en una rúbrica, para que ustedes lo tengan clarito, para que los guíen la construcción de lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? ¿Está claro, no? ¿Alguna duda sobre esto? Yo creo que con un ejemplo
con un ejemplo. Ah, Si quiere le paso mis datos y hacemos toda la tarea. pero, chuta, ahí me pillaste, porque o sea, deben haber, por ahí yo debo tener alguno, pero no lo tengo sistematizado. A lo mejor tendría que haberlo hecho. O sea, el paso de una. Claro. eh, mira, ahora que me acuerdo, puede que lo tenga. Y no estoy seguro si se los mostré o no. Eh, pero creo que creo que se los mostré. Pero bueno, se los puedo mostrar de vuelta para que a lo mejor ahora tiene más sentido. Eh, Ahí, a ver. Espérate. Pero, un momentito, por favor, que tengo una duda. Pero no lo tengo en la parte final. Yo creo que la mejor síntesis es esta. A mí me parece que esta lámina es la mejor síntesis. Este es el árbol de problemas y este es el árbol de objetivos. Para mí esto es la síntesis. O sea, lo que yo defino como problema central pasa a objetivo general. Las causas pasan a objetivos específicos en el árbol de objetivos, pero que después son las componentes del proyecto, ¿no? Y todo lo que tengo acá abajo, que son las subcausas, pasan a ser las actividades del proyecto. Esto que está acá abajo. Y este problema central que se transforma en objetivo general en el proyecto es el propósito, ¿no? Y todo lo que tengo acá arriba, que son los efectos, aquí se transforman en logros y en el proyecto es el fin del proyecto, a donde quiero apuntar finalmente. Eh, Ahora, si ustedes quieren ver una matriz más o menos armada de esto, les podría mostrar algo de, si me dan un minuto, eh, ¿dónde está? No está acá. Un minutito, por favor. Estoy buscando un ejemplo que puede servir. No lo encuentro. Es una plantilla que... ah, mm, y aquí la encontré. Ahí ves la pantalla una matriz. Sí, Sí, pero Ya, aquí tengo una matriz. Bueno, el paso siguiente
del árbol de objetivos es esto. Que esto tiene más elementos que lo que yo les mandé. Pero bueno, acá está bueno, el nombre del proyecto, el propósito, que es el objetivo general, y aquí está la fórmula y mecanismo de medición de impacto, que aquí se resume en este caso. Del total de 18 clases, solo un 5% de las clases realiza algún tipo de retroalimentación, eh, por lo que el proceso de intervención se espera aumentar un 70%. O sea, aquí está la forma en que se va a evaluar este proyecto. O sea, en el fondo es que después de este proyecto, de las 18 clases, un 70% va a tener proceso de retroalimentación. Porque este proyecto se llama la práctica sistemática de la retroalimentación para la mejora de los aprendizajes. Este es el proyecto. Ahora, esto es parte de, para que sepan la historia, es los que hicieron la malla nueva del Magíster lo saben, pero los trabajos de titulación del programa de Magíster en currículum y evaluación son proyectos de intervención, no son tesis de grado clásicas, tradicionales. No sé si alguien lo alcanzó a hacer, pero yo, a ver, por lo que caché tú, Pedro, fue una tesis clásica, Fernando también. Sí, No sé en tu caso, María José, ¿qué te tocó hacer a ti? O Jimena, no sé en qué versión del programa estuvieron. Soy de 2011 yo. Ah, entonces no te tocó esto. sí, yo soy Entonces, del 2015. correcto. Lo que pasa es que la malla nueva partió el 2015. Ahí se modificó la malla completa del programa. Entonces, bueno, esta matriz de planificación es de un trabajo de titulación, de una colega que su trabajo de intervención fue ese, la práctica sistemática de la retroalimentación. Entonces ella armó un proyecto de intervención y ese fue su trabajo. Entonces acá en ese proyecto ella define las componentes, ¿no es cierto? Que son 3, no 4 componentes. ¿No es cierto? Acá dice diseñar el plan de acción evaluativa formativa en la primera, después aplicar las técnicas a través de talleres, después implementar los instrumentos definidos en los talleres y por último monitorearlo todo. Eso eran como su objetivo. Y para cada uno de estos objetivos diseñó una cantidad de acciones. Por ejemplo, para este objetivo o para esta componente que tiene acá, ahí está. Para esta primera componente tiene 1, 2, 3, 4, 5 acciones. Para cada acción, acá tiene definido un indicador que le puso un nombre. ¿Eh? Después cada indicador tiene un objetivo. O sea, esta acción es recopilar y revisar bibliografía. Esa como primera parte. Porque aquí está en el diseño de una acción evaluativa, en el diseño. Entonces, lo primero que hace es recopilar información para hacer el diseño. Entonces, este indicador se llama bibliografía de taller y dossier de lectura. El objetivo es la recopilación y revisión bibliográfica. El tipo de indicador ella considera que es de eficacia y de calidad. Aquí no hay fórmula de cálculo porque es un indicador más bien, no hay cómo medirlo. No hay cómo medirlo. O sea, uno podría medirlo, no sé, bueno, uno podría poner algo así como en un plazo de 10 días se revisan 20 fuentes bibliográficas o se definen 20 fuentes bibliográficas, por ejemplo. Eso podría ser un indicador, pero en este caso no lo quiso poner. La meta del indicador, bueno, aquí está, se establece material de trabajo, está la tolerancia, sobre todo cuando son indicadores con porcentaje. Aquí lo que se pide es definir una tolerancia. O sea, si yo defino que el indicador está en un 70%, por ejemplo, el 80% de los profesores van a la, a la capacitación, si ese es el indicador del objetivo, o sea, es la meta del indicador, el 80% de los profesores, yo puedo decir, mire, si bien eso es lo que quiero, pero si no lo alcanzo, el 80%, de repente igual me puede servir. Ya, pero ¿cuánto? Mire, yo diría que si, bueno, si un 70% también me sirve. Entonces ahí uno pone una tolerancia. El 80, pero puedo llegar hasta el 70, por decir algo. Entonces ahí uno define este margen de tolerancia. La fecha de la actividad en semana, aquí, bueno, ella le puso fecha, calendario, y acá el medio de verificación y responsable.
yo no sé si algo como esto es lo que tú querías ver, Pedro. ¿Ah? Eso es, Ya, perfecto. Ahora, la matriz que yo les pasé tiene menos elementos. claro, el tolerancia, por ejemplo, No está que no incluido. aparece. Sí. Ni tampoco, creo que el nombre del indicador tampoco y el objetivo. Lo que está es el indicador, la definición de tipo indicador, la forma de cálculo y el medio de verificación, si mal no recuerdo. Básicamente es eso. Pero la construcción es muy parecida. Ahora, eh, esta matriz ha sido abierta, ¿es necesaria o no necesaria? Depende, depende. Yo hago en el magíster, yo normalmente hago lo que se llaman los practicum, no sé si los ubican ustedes. El programa de la malla que estamos haciendo ahora, que es desde 2015 en adelante, tiene sus cursos regulares que son semestrales, en 3 semestres, pero entre cada semestre tiene un curso más pequeño que es intenso. Eh, Todos los cursos regulares tienen una sesión semanal, ¿no es cierto? Por, eh, por cada módulo tienen una sesión semanal. En cambio, estos cursos chicos duran 2 semanas, pero tienen 3 sesiones semanales. ¿Ya? Bueno, y esos cursos chicos se llaman practicum y son 4. Y parten después, y se hacen después de cada semestre. O sea, los estudiantes de la malla nueva entran al programa, hacen su primer semestre y después les cae el primer practicum. Y cada practicum es un practicum orientado a esto, al diseño de los trabajos de titulación. Y ahí hablamos de esto. Y yo hago este practicum que es el último, que es del de evaluación y monitoreo de los proyectos. Y esta tabla yo la ocupo como una manera didáctica de construcción de los indicadores, en donde le voy poniendo los nombres, el objetivo y todas esas cosas, que no necesariamente van en un proyecto. Esto es como para entender bien de qué se trata el tema. Eso. Bueno, esto es a forma a manera ¿cómo se llama? De, de ubicarnos. No sé si queda más claro de qué se trata el trabajo de salida. No sé si Sí, tienen Sí, a alguna mí me duda. queda claro, pero tengo una duda, no acá en esta parte de la planilla, sino que en lo que se denomina el supuesto de superación de la línea base con, Esta. claro, claro, y la diferencia con la fórmula y mecanismo de medición del impacto del proyecto, porque en el momento que intenté hacerlo, eh, llegué a al mismo resultado. A ver, tú estás hablando de espérate, voy a abrir De nuestra matriz que estamos realizando. la voy a abrir. La voy a abrir. Da un minutito. Aquí. Acá. Sí. Aquí. Bueno, es que el supuesto de superación de la línea de base es decir, mire, estoy en el 10%, entonces quiero llegar al 20%, por Ya, decirte algo. Entonces la fórmula la superación ahí sería de un 100%. O sea, el 20 menos el 10, me superé en un 100%. Básicamente eso. ya, Esa es la distinción, no sé si me entiendes. ya, sí, ¿Ah? ya, perfecto. O sea, esto de acá, si tú quieres, es la comparación. Estos son los supuestos, lo que se declara. Claro, Es básicamente eso. ya. Y aquí la línea de base es de dónde parto, hasta dónde quiero llegar y cómo hago la comparación. Lo que pasa es que algunas veces, o sea, cuando se trata de porcentajes y de números, esto es evidente. Pero en algunas oportunidades las definiciones son más cuali que cuanti. Entonces ahí es Claro, sí. importante verla para definir bien las diferencias.
Profesor, Sí, María José. una consulta. Si el proyecto que vamos a implementar no se ha hecho, ¿desde dónde parto? ¿Desde cero? ¿En porcentaje? No, es que tu proyecto tiene que partir de una realidad, de algo. Tú usar un proyecto es para mejorar algo. ¿Ya? O sea, Pero si no está implementado con anterioridad o si no se no, hizo, no, a ver, el proyecto nace de la constatación de un problema sí. en la escuela. Ya, tú Ujú. tienes que saber cuál es el problema, ¿de acuerdo? Sí, Y sí. entonces tú me tienes que decir, bueno, pero este problema se manifiesta de esta manera, que por ejemplo puede ser, la mitad de los niños no aprende, Eso te iba a preguntar. Tomo el la- porcentaje de la cantidad de los niños, de lo académico, por de lo ejemplo, por ejemplo, si fuera un problema de ese tipo, yo ahí tendría que decir, mira, mi problema, o sea, el problema es la baja, el bajo nivel de aprendizaje de los niños en la asignatura de matemáticas, sí. ponte tú, no sé, pues, en geometría, ya, por decir algo. Ese es el problema, ahí tengo el problema. Entonces tú dices, ya, ¿cómo se manifiesta ese problema? Bueno, se manifiesta en que solo el 40% de los niños está aprobando la asignatura de matemática en el área de la geometría. Esa es la Ah, línea, esa es la línea de base. Ese es el problema. Existe, es real. Entonces tú dices, ya, supongamos que el proyecto sea implementar un aprendizaje basado en problemas. Entonces yo voy a implementar en el área de la matemática, y para este módulo en particular de geometría, una metodología que se base en problemas. Entonces tú dices, ya aquí para hacer eso voy a diseñar, a convencer a los profes, los voy a capacitar y todo lo demás, y voy a hacer todas estas cosas, ya, y hago todo un proyecto y lo implemento. Entonces tú dices, bueno, como estamos en el 40% de aprendizaje, a mí me interesa llegar a lo menos, por decir algo, al 60%. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, la línea de base es lo que tengo, que es el 40% de los niños que aprenden geometría, y yo quiero llegar a que después de este proyecto el 60% de los niños haya conseguido los objetivos de aprendizaje. y ahí me ¿Entiendes? da pie para hacer una visión futurista y decir el siguiente año va a ser el 80 y el subsiguiente va a ser el 100, ¿no es cierto? Eso no es problema del proyecto. El Ya. proyecto se queda solo con lo que el proyecto puede alcanzar a hacer. Tú después, si lo quieres seguir haciendo, ya es ese otro proyecto distinto. Ahí va afinándose con los años. Claro, Ya. pero tú tienes que, a tu proyecto tienes que darle un objetivo. Listo. Eh, Muchas Y, gracias. es, y la diferencia entre lo que tú pretendes y lo que tienes, esa diferencia es el impacto. Entonces, si tu impacto es lo suficientemente satisfactorio que efectivamente se eleva al 60%, genial, lo conseguiste. Si pasas del 60%, mejor todavía. Se evalúa bien el proyecto. ¿Entiendes? Ese es el tema. Entonces, yo, para redondear la idea, el proyecto siempre nace de un problema que existe, que es real y que es medible. Independientemente que lo que tú vas a hacer nunca se haya hecho antes. Es otra historia. Ya. Porque tú puedes estar en un colegio donde jamás se haya aplicado el aprendizaje basado en problemas, que nunca se haya aplicado en ninguna parte, en ninguna asignatura, en nada. Ya, está bien, pero eso es otra historia. Yo lo que digo es que el problema no es el aprendizaje basado, o sea, el problema del proyecto no es el aprendizaje basado en problemas. El problema del proyecto es que yo quiero elevar el nivel de aprendizaje. ¿Cuánto Y para, mejora? y para eso ocupo como hipótesis que si yo aplico el aprendizaje basado en problemas, voy a elevar el aprendizaje. ¿Me Perfecto. entiendes? ¿Me entiendes? Gracias. Ese es el tema. Así hay que pensarlo. Ya. ¿Estamos más claros ahora? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué les parece si Muchas ahora... gracias. No, ¿por qué? Po? En la pega. Eh, ¿Y qué les parece ahora si me permiten descansar y ustedes hablen? Es que la verdad estoy muy congestionado, entonces tengo la garganta, así que me voy a tomar.
como dice mi abuelita, tengo la garganta tomada. Los que son del campo saben de esto, ¿no? En el campo se dice, no, tengo el pecho tomado. A ver, Sí. ¿qué significa eso? No tengo idea, pero tengo el pecho tomado. No tan solo en el campo, que en Santiago también lo dicen. Sí, no, pero es la gente que viene del campo, de ahí. Por lo menos yo lo asocio a esa cultura, no una cultura de lo humano. Pero bueno, da lo mismo. Eh, ya, pues como es tradicional, veamos lo que tiene y comentémoslo, pues. ¿Quién puede mostrar o quién quiere mostrar? Yo puedo mostrar. Vamos, Fernando. Dale. Mira, a ¿Se ve? propósito de APP, Claro, ¿se ve? sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ya. Bueno, les voy a recordar un poquito de qué se trata esto. En el colegio, desde el año 2017, estamos en un proceso de implementación de cambios hacia metodologías más activas para que los estudiantes sean más protagonistas de su aprendizaje, puedan indagar y obviamente también favorecer el aprendizaje colaborativo entre ellos y que puedan ir desarrollando también propuestas más innovadoras de su propio aprendizaje. Entonces, con el tema de la pandemia, volvimos a un sistema tradicional, lo cual obviamente eso no nos permitió avanzar en procesos de investigación que estábamos realizando o poder intervenir cómo funciona este sistema en algo híbrido, por ejemplo, o a distancia, sino que más bien volvimos a un sistema más tradicional, a lo que sabíamos, obviamente se ocuparon muchos elementos de la metodología, pero no en proyectos interdisciplinarios, sino que volvimos a lo disciplinario. Entonces, eh, hicimos algunas intervenciones este año, pero nunca lo pudimos hacer en sistema híbrido, es decir, con chiquillos que van y vienen por lo difícil del proceso. O nos quedábamos con un sistema a distancia o lo aplicábamos en presencial. Entonces, la intervención pretende generar un proyecto que se pueda intervenir para que el próximo año estemos preparados en el caso de que tengamos que implementar con algún grupo el sistema híbrido y poder cumplir también con la integración y con no dejar a estos chiquillos tan de lado, sino que más bien uno del equipo pueda especializarse en este sistema, profundizando un poco más en elementos que nos permita llegar de mejor forma al aprendizaje, ¿ya? Que obviamente sean acompañados estos chiquillos y no se queden atrás, ¿ya? Por el hecho de no asistir al colegio, ¿ya? De hecho, este proyecto ya va a partir la próxima semana, lo vamos a implementar. Esto me ayudó mucho para clarificar algunas ideas del proceso, orientar, clarificar algunas cosas y también eh, poder sensibilizar a ciertos. Siempre en los equipos hay gente que ve la parte más compleja y obviamente esto permite con evidencia y con objetividad organizar de mejor forma una planificación. Entonces, el propósito del proyecto es la implementación de metodología de aprendizaje basado en proyectos en sistema híbrido. Tenemos un curso actualmente que se fue a cuarentena, así que ya vamos a tener que parece que implementarlo con todos. No sabemos qué pasa con ese chico, parece que justamente está en primero medio. Estamos esperando su PCR para ver si el curso completo se queda en cuarentena o solamente el estudiante. Entonces ya partimos al tiro con una atención en el sistema. La línea base no contamos con ajustes para desarrollar una implementación híbrida en los proyectos de primero medio. Supuesto en la superación, con la intervención planeada pasaremos a tener 6 proyectos con ajustes a sistema híbrido en primero medio, fórmula y mecanismo. Aquí esto lo tengo que rectificar porque lo arreglé abajo de acuerdo a la pregunta que hice recién. ¿Ya? Eh, Esto es como más general, ¿ya? Pero lo vamos a realizar desde el 16 de noviembre al 1 de diciembre con el equipo de proyecto primero medio, que es una adaptación, un gran indicador es la adaptación de la planificación de proyecto
y el medio de verificación, incorporación del sistema híbrido de las planificaciones. Es decir, todas las matrices de planificación van a tener que tener el sistema híbrido, ¿ya? Como una columna que se vea para que las personas que trabajan en los diferentes equipos de proyecto, porque el próximo año vamos a tener equipo de proyecto de séptimo, de octavo y de primero medio, que son 3 equipos que funcionan de manera simultánea. Este trabajo lo estamos haciendo solamente con el equipo de primero medio. Nombre del proyecto, ABP en sistema híbrido. Propósito del proyecto, implementación de metodología de aprendizaje basado en proyecto en sistema híbrido. Línea de base, no contamos con ajustes para desarrollar una implementación híbrida de los proyectos de primero medio. Supuesto de la superación, con la intervención planeada pasaremos a tener un 20% de los proyectos con ajuste a sistema híbrido en primero medio. Una vez realizada la intervención, que va a ser ahora a partir de la próxima semana, evaluaremos y podremos implementar ajustes al 100% de los proyectos, ¿ya? Espérate un ¿Cómo? poquitito, ahí nomás. Veamos. Después pasamos para abajo. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta parte? Eh, sobre el propósito general. No, profe. Ya, ok. Mira, Fernando, yo creo que está súper bien concebido. Yo le pondría un nombre un poquitito más sexy al proyecto, en todo caso. Así Ya. como... Más vendible. claro, por lo menos, o sea, eso por una parte. Y por otro lado, creo que tienes que identificar el destinatario. O sea, en el nombre del proyecto debería identificar que esto es para primero medio. Claro. Identificarlo bien. Pero fuera de la broma, yo le pondría algo así como implementación o algo así del ABP para educación en sistema híbrido en el primeros medios del colegio tanto. Claro. ¿Ya? Imagínate que tú lo vas a mostrar a personas que no conocen tu escuela, que lo vas a mostrar a comunidad externa. ¿Ya? Ponte Ya. en esa situación para que se despliegue, ¿no? Para que quien vea esto sepa, se ubique mejor. No es Perfecto. que lo va a exponer a Sí. a la comunidad, no a la comunidad interna, sino que así como en general, ¿no? Porque en una de esas hasta lo podéis mostrar en alguna parte, o sea, hasta podéis escribir algo sobre esto. Porque es un tema interesante, o sea, cómo conversa la ABP con lo híbrido, eso yo creo que es un tema interesante, porque además y esto es como una de las razones de que yo, cuando pensé este curso en estos talleres, es precisamente proyectarnos a futuro. Y en esta proyección de futuro es aprovechar la experiencia acumulada en pandemia con herramientas para el aprendizaje, para mantenerla lo que se pueda mantener en el futuro. Y una de las cosas que yo creo que se puede mantener es el uso de las plataformas. Entonces, Mm. cuando uno piensa en sistema híbrido, no necesariamente implica la dualidad, a mi juicio, no es presencial, no presencial. Yo creo que lo híbrido deberíamos instalarlo en futuro, y ahora también quizá, es en sincrónico y asincrónico. Entonces, hay actividades de aprendizaje que son sincrónicas que se hacen en la escuela, con todos los niños yendo al colegio, qué sé yo, y hay actividades que no son sincrónicas y que se hacen fuera de la escuela. Las tareas, básicamente, estoy hablando de las tareas. Entonces, desde esa perspectiva, desde siempre hemos hecho o hemos estado en un sistema híbrido, ¿no es cierto? En las cosas que son presenciales o que son sincrónicas y lo que no es presencial o asincrónico, lo que está... Toda la razón. Sí. Entonces, pero ahora lo asincrónico o lo no presencial, como ustedes quieran, lo podemos hacer utilizando plataformas. E incluso en lo sincrónico podemos incluir la plataforma. O sea, tengo una clase de, no sé, 90 minutos, una sesión de 2 horas pedagógica de 90 minutos. Yo puedo hacer una clase frontal
durante 15 minutos, que sea la introducción para la que vean, para la actividad que tengamos que hacer. Y la actividad que tengamos que hacer, ya niños abran su computadora, abran su tablet, abran su teléfono, lo que sea, conéctense a la plataforma y trabajen en grupo. ¿Entiendes? Y ahí estamos en lo híbrido Sí. también. Entonces, desde esa perspectiva, y esto lo digo para justificar lo que te estaba diciendo, o sea, esto incluso podría ser transmitible a través de que lo escribas, que lo publique, lo muestre o lo que sea. Por eso, y aquí vuelvo al original, por eso el nombre. Claro, El perfecto. nombre tiene que ser descriptivo y tiene que ojalá dar buena cuenta de lo que tú pretendes hacer. Y a eso me refería yo cuando decía la evaluación es, o sea, lo que yo espero ver en sus trabajos también es una mirada así como transversal, que sea coherente el título con la descripción, con la introducción, con el nombre del problema, el objetivo y lo demás, todo así como bien estructurado. Eso es lo primero. Perfecto. Lo segundo, el propósito del proyecto es implementación metodológica, aprendizaje de un proyecto en sistema híbrido. Ya, el estudiante de primero, medio, bla, bla, bla. Claro. La línea de base, que ya no tenemos los ajustes, perfecto. La superación es que por lo menos el 20% de... no contamos con ajustes para desarrollar la línea de base, está medio rara la reacción. Dice, no contamos con ajustes para desarrollar una implementación híbrida. Ya, ahí la línea de base es que en la implementación o sea, que en lo híbrido no se incorporó el ABP, ¿no? Esa es la línea de base. ¿No? O sea, la línea de base es que las acciones pedagógicas no consideraron lo esencial del ABP, que fueron frontales, o no sé cómo describirlo. Yo creo que eso es, ¿no? ¿Te interpreto bien, Sí, lo que Fernando? pasa es que ¿Sí? en las matrices que nosotros tenemos de los proyectos antiguos, nunca pensamos en lo híbrido hace 2 años atrás. Entonces, todos estos proyectos están desarrollados y no cuentan dentro de la matriz con la incorporación de esta variable híbrida. Entonces, Ya, ahora lo que estamos haciendo, hemos incorporado una columna que ya, perfecto. declara todo este trabajo que estamos haciendo como proyecto. Ya, perfecto, ya. Ahora entiendo, cuando tú hablas de proyecto te refieres a lo que existía previamente, ya. Claro, pre-pandemia, que ya, por ejemplo, estos 5 proyectos están hechos. Si solamente Ya, ahora lo que estamos haciendo, estamos adaptando ya, las... perfecto. Una sugerencia también, en la misma línea de que lo que pasa es que esto es críptico, o sea, porque para yo poder entenderlo, tú no me tienes que explicar esto de los proyectos. No lo podríamos, como sugerencia nomás, no podría ser algo así como que en la acción pedagógica en el sistema híbrido, o la acción pedagógica del sistema híbrido no consideró, o no considera, o no ha considerado la metodología basada en proyectos o en problemas em, em, como una constatación simplemente. No referirlo, si me entiende el punto, Fernando, no referirlo a algo que tú sabes, sino que referirlo a algo que es como más, que se puede entender más universalmente. Claro. O sea, tu problema es que, yo entiendo tu problema es que antes de la pandemia estabas en un estado en que ibas avanzando en una implementación, y que la pandemia eso te lo trunca, y que cuando pasan al sistema híbrido todo lo anterior queda como en nada, y vuelve y retrocede. Ya, está bien. Pero ese es un problema histórico, no es un problema del proyecto. El problema que pretende abordar el proyecto es que en la modalidad de enseñanza híbrida no se consideran herramientas disponibles como el aprendizaje basado en problemas, que no es participativo, que no tiene retroalimentación y todo lo que queráis. Yo pensaba que ¿Sí? por efecto, o sea, generalmente las planillas tienen, obviamente hay que ser súper sintéticos en las planillas para poder completar, porque es poco espacio. Pensaba que en la presentación inicial eso ya iba a estar incorporado, por eso no le quise dar como
mayor detallismo acá. Ah, perfecto. Ya, entiendo. O Porque sea, entendiendo el conjunto de sí, que sí, nosotros sí. vamos a tener que entregar un informe completo, que obviamente que en una Sí, sí. presentación inicial va a aparecer ese tema ahí, como de por qué nace esta intervención. Sí, entiendo, sí, correcto. La introducción le da el contexto. Un Claro. poco eso, lo que estábamos diciendo. Sí, está bien. Ya, está bien. Pero aún Pero así, voy a ajustar algunas cosas que me parecen entonces, interesantes. a lo menos menciona aquí el ABP en la línea de base. No hay ABP en la implementación de los proyectos primero medio, por ejemplo. O, y que, porque el proyecto, y yo me estoy basando solamente en lo que tú declaras en el nombre. Tú Claro. declaras en el nombre que vas a hacer ABP, no otra cosa, ABP. Entonces, la línea de base es que no hay ABP en ningún proyecto de primero medio. ¿Cuál es la superación? Que por lo menos en el 20% de los proyectos de primero medio tú vas a tener incorporado el ABP. Eso es, ¿no? Claro. Y Ya. se incorporó este ajuste que no estaba previamente. Sí, sí. Que en el año 2022, obviamente, ya se nos dio el pase para que pudiéramos volver con todos los equipos de proyecto, pero consideramos importante tener esta adaptación, Sí, considerando el sistema híbrido, porque sí, obviamente un chiquillo se puede contagiar sí, sí. y nos vamos todos para la casa. No, seguro, puede ser intermitente, puede que estemos un mes presencial completa y otro mes en híbrido, pues puede ser Claro, perfectamente. Pero insisto, yo, claro, en función de la contingencia, lo que tú planteas es súper coherente, lógico y razonable. Pero, pero míralo más en perspectiva. O sea, de todas maneras, eh, no sé si plantearlo acá en el proyecto, en realidad, no lo sé, quizás sea una derivada un poco exigente, pero yo lo miraría en la perspectiva como que, para justificar el proyecto, de que no necesariamente esto tiene que ver con la pandemia, sino que esto puede quedar instalado como una acción permanente. ya, Porque porque lo híbrido, y ahí vuelvo a lo anterior, es porque podemos rescatar lo híbrido como una herramienta metodológica relevante, como una evolución, ¿no es cierto? Que nos saque de lo tradicional, que nos saque de los niños silla, y del profe instructor, y de que la única herramienta sea un plumón y una pizarra, por ponerlo en términos extremos, ¿no? claro. Que, no- que nos saque de ahí, que nos saque, ¿no es cierto? Y cualquiera sea el contexto, que salgamos de ahí. ¿Me entiendes? Entonces, esto puede empujar un poco para allá. Ahora, y por último, Fernando, en lo que se refiere a fórmula y maquinismo de medición del impacto del proyecto, eh, tú aquí estás poniendo algo que no tiene que ver con el proyecto, Mm, porque eso es posterior. mm, Lo primero es que tú tienes que determinar que este proyecto funciona bien, y después se ve si se implementa o no se implementa. Eso ya es una decisión de otro tipo. Esto simplemente aquí hay que decir, bueno, ¿cómo tú vas a medir esto? Bueno, es súper simple. Del total de proyectos que tú tienes en primero medio, el 20% tiene ajuste. O sea, la fórmula es el número de proyectos con ajuste dividido por el total de proyectos. claro, Y eso tiene que ser mayor, o sea, igual o más, o mayor o igual a 0,2. Esa es la fórmula. ya, No más perfecto. que eso. ¿Me entiendes? Sí. Eso es. Ya. Bueno, del árbol de problemas y del árbol de objetivos, puedes sacar estas componentes que la primera es una intervención en la planificación del proyecto. La primera acción que se requiere hacer es sensibilizar y reflexionar con el equipo que obviamente va a trabajar. eh, a través de reuniones para escuchar testimonios de estudiantes de primero medio y trabajar algunas preguntas con los profesores del equipo. Es decir, se entrevistó a algunos estudiantes de primero medio para que contaran cómo estaban ellos viviendo el proceso de retorno. ¿Ya? Dentro del proceso de retorno tenía que ver con los afectivos, obviamente con el reencontrarse con los estudiantes, con vencer esta barrera del miedo de poder ir a la escuela, pero una de las cosas que ellos veían era que la metodología era muy tradicional y que se aburrían en clase. O sea, este tiempo
ha sido complicado ese ámbito porque estos chiquillos venían trabajando fuerte en proyectos y pasaron de la noche a la mañana a volver a una metodología tradicional. Entonces, hay unos testimonios de estudiantes que se grabaron con respecto a ese tema específico de la metodología, dentro de otros ámbitos que también buscamos testimoniar. Eso se les mostró a los profesores y posteriormente hicimos un trabajo de 3 preguntas para poder sensibilizar, ¿ya? El indicador tiene que ver con el estado de implicancia de los profesores en la propuesta y tuvimos una pauta de reflexión individual que ellos tuvieron que entregar como producto final. Ya. Esa es la primera acción. Ya. Quédate ahí nomás. Disculpa que voy a ser bien detallista, Fernando, porque Ya. no solo te estoy hablando a ti, le estoy hablando al resto también. Lo entiendo perfectamente. ¿Ya? Entonces no es que esté en una actividad ¿cómo se llama? Que esté agarrando fuerza para botarte todo. No es esa mi intención. ¿Cómo se dice cuando uno está como obsesionado con algo? No. No, sí, lo entiendo. No estoy en esa. Fernando, lo que tú acabas de declarar tiene un problema. Son 2 acciones distintas. Es lo que me pasó a mí. ¿Sí? ¿Te Tiene pasó a dos ti? opciones distintas en una web. Claro. Son 2 acciones diferentes. Ya, entonces tengo que separarlas, perfecto. Y no me refiero a lo que tú señalas ahí que de sensibilización y reflexión. No, me refiero a que son 2 acciones distintas porque una fue con profes y otra fue con estudiantes. Claro, lo que pasa es que no, aquí esto está pensado en una sola sesión, ¿ya? En donde se graban testimonios que los ven los profesores. Y en esa Ya. misma sesión, los profesores escuchan el testimonio de los estudiantes y ellos mismos trabajan 3 preguntas en relación a este mismo tema. Ya, entonces estas reflexiones de profesores nada más. Claro, sí. Ah, yo pensé que era sensibilización y reflexión con estudiantes Claro. y también con profesores. No, Ah, perfecto. solamente de profesores. Ah, perfecto, ya, ahí me queda claro. Del equipo específico de profesores que trabaja en ABP, específicamente en primero medio. Ya, perfecto. Ya, ok. Ok. ¿Y tu intervención en la planificación del proyecto? Ya. O sea, para la intervención de la planificación del proyecto, la primera acción es que los profesores tomen nota de los problemas, Claro, ¿no es cierto? Y eso tú lo haces a través de una reunión. Ya. claro. Después vienen las adecuaciones. Ya, pero Adecuaciones a la planificación. ya, espérate, pero quedémonos con la primera. En esa sensibilización, ya, entonces la acción ahí es la reunión con los profesores, no la sensibilización. Mm. Porque la sensibilización es algo como muy... Yo puedo sensibilizar de varias maneras, ¿no? Entonces, yo creo es que aquí es donde también el objetivo de esto es importante del indicador, pero bueno, da lo mismo. Yo creo que la acción acá, Fernando, es la reunión con el equipo del proyecto, o reunión con el equipo de profesores de primero medio, con el objeto de escuchar el testimonio de los estudiantes y algo por el estilo. Entonces, para mí la acción es la reunión, una primera reunión. Si tú quieres reunión con los profesores para reconocer el problema o para sensibilizarnos con el problema, pero la acción es la reunión. Esa es la acción. Entonces, fíjate cómo la describes. Tú la describes como eso, como la reunión para escuchar los testimonios de los estudiantes. La describes como yo te lo estoy... Claro, te lo estoy en el fondo está en la acción y la acción sería la descripción. Mm. ¿Cómo? La acción sería la descripción. Claro, porque en el fondo la acción sería la reunión para escuchar reunión con profesores de proyecto. Ya, perfecto. Y tú la describes al lado. Descripción de la actividad, claro. Y la descripción es para bla, 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 bla. Después de eso, tú tienes el indicador, estado de implicancia de profesores en la propuesta. No, aquí no, el indicador no. No. A ver, ¿cuáles son las características que debe tener esa reunión para que tenga éxito?
para que apunte a la componente. Yo te lo pregunto, ¿cuáles creen tú que deben ser las características? ¿Qué cualidad debe tener esa reunión? Claro, esa reunión tiene que ser de apertura, de escuchar, de poder sensibilizar, que esto es importante para el objetivo de poder cumplir con una nueva necesidad que surge para el equipo, ¿ya? Ya. Que surge para el equipo, que es incorporar una variable híbrida. Ya. Ok. O sea, los profesores deberían, al término de esta reunión, los profesores deberían hacer todas esas contrataciones. Mm. ¿No es cierto? Ok. ¿Cómo tú puedes hacer o cómo tú puedes medir esas contrataciones? Las verificamos con una pauta de 3 preguntas en donde cada profesor hizo un trabajo individual personal durante algunos minutos y luego hubo una puesta en común de esas respuestas. Ya. Por ahí tiene que ir el indicador. Por ahí tiene que ir. Ya. Porque si en esa pauta, en esa medición que tú planteas, no se evidencia lo anterior, la reunión no te sirvió. Esa es la calidad de la reunión. Eso es lo que tú tienes que buscar con la acción. ¿Me entiendes? No sirve, a ti no te basta con que los profesores asistan a la reunión y escuchen a los estudiantes. No te basta eso. Tú lo que necesitas es que los profesores, una vez que escuchen a los estudiantes y hagan el proceso reflexivo, lleguen a la conclusión de que es necesario hacer estos ajustes. ¿Y tú cómo mides eso? Bueno, una pauta en donde yo les pregunto, ¿qué haría? ¿Haría esto? ¿Haría lo demás acá y lo demás allá? ¿No? Entonces, tu indicador tiene que ver con esa pauta. Que el 80% de los profesores esté convencido de que hay que hacer este cambio, por ejemplo. Perfecto. ¿Y cómo mido yo? ¿Y cómo mido eso? Y el medio de verificación es la pauta. ¿Me entiendes? Exacto. O la encuesta, no sé cómo tú quieras llamarlo, pero tiene que ser algo ahí que esté medible, que tú digas ya, ahora lo conseguí. Porque puede que en la primera reunión no lo consiga. ¿No es cierto? Entonces puede que tengas que hacer otra reunión más. Claro. Con más testimonio. O no sé qué más, no sé qué puede ser más. ¿Ah? Decirle a los cabros ya, mira, ¿sabéis qué? No, claro, Ahora te voy a grabar de nuevo, pero ahora ponle más color, ¿cachai? no, sí, lo que pasa es que estamos hablando de profesores que los profesores que trabajan en proyectos son profesores que están permanentemente buscando innovación y cambio, ¿ya? Que están desarraigados de las zonas de confort, ¿Ya? ¿ya? Entonces son profesores que con poco aprenden, por así decirlo. Ok. Ya, está bien. Está bien, pero tú necesitas que prendan en una dirección bien concreta. Claro, Eso tenéis que medirlo, que vayan en esa dirección. Porque a ti te interesa la ABP, entonces tú tenés que decir, ya, ahora los tengo convencidos de que la ABP es el tema. ¿Me entiendes? claro. Ese tiene que ser tu indicador. Tú tienes que Ya. ponerle ahí un número. O sea, que por lo menos ¿Cuántos profes son los que participarían en esto? Aquí estamos hablando de cuatro profesores. Ya, es un número importante. O sea, un número pequeño. Entonces, tú puedes pensar en que si te falla uno, Claro, es que en total de los tres equipos de proyecto son 12 profesores que trabajan en equipos de proyecto, pero en primero medio son 4. ya, pues son esos 4 si estamos en primero medio. Claro, si es que lo voy viendo, claro. Claro, o sea, ahora tú puedes hacer una pauta de verificación que tenga, no sé, 5 indicadores, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Estoy pensando en lo siguiente. Ítems. Tú dices esto lo voy a medir con una pauta de cotejo a los profes, ¿no? Entonces, suponte tú que la tabla tenga 10 ítems, ¿no? Que pueden ser, estoy pensando en voz alta, Fernando, ¿ah? Sí, está bien. Que puede ser una medición tipo Likert, ¿ya? Ya, Entonces, tú dices, ya, voy a tener este instrumento con 10 indicadores.
Entonces tú lo vas a someter ese instrumento a los 4 profesores, se los va a pasar y le vas a pedir que te lo llenen. Tú puedes formular el indicador en términos de cada profesor o en términos de la totalidad de los ítems. No sé si me refiere. Sí, No sé si me entiendes. O sea, tú vas a tener 40 respuestas, porque son 10 ítems a 4 personas. claro. Entonces tú puedes formular el indicador pensando en que en el 80% de las respuestas de los profesores involucrados se consigue que ellos manifiestan una, no Ya, sé, una tendencia, una sensibilidad o lo que sea en favor de esto. ¿Me entiendes? Puede ser así. claro. Entonces, digamos, puedes armarte por ahí la respuesta. Ya, O la otra puede ser en términos de los profesores, que de los 4, ¿qué te sirve? A lo menos 3. O sea, y eso sería el 75%. El 75% de los profesores manifiesta en esta encuesta que va para allá. claro. ¿Me entiendes? Ya, Míralo como tú quieras. sí, Pero lo puedes mirar de las dos perspectivas. Eh, pero tiene que estar mirado de esa forma. ya, Esa es la manera, porque insisto con el concepto. A ti no te basta hacer la reunión y que los profesores escuchen a los estudiantes. No, tú tienes que tener la certeza, porque esto es muy importante para tu proyecto. Los profes tienen que estar convencidos de que hay que hacer esto. Porque si no están convencidos, no. Ahora, tú me dices, no, si los profes se convencen, bueno, entonces, convencidos que hay que ir en esta dirección. Vamos con la misma mirada, para allá vamos. Y más, sobre todo, si un equipo chico. ¿De acuerdo? de Y en acuerdo. ese sentido, tu medio de verificación va a ser el resultado de tu encuesta, o no sé cómo llamarla, de tu, bueno, no sé, tú le pones nombre ahí. Mm. Eh, eso. Eh, ahora, el componente se llama intervención en la planificación de proyectos. Mm. Cuando tú hablas de proyecto, estás hablando de cómo se... ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que de los equipos aquí estamos interviniendo en un equipo de proyecto, ¿ya? En un equipo de proyecto, que hay 3 equipos de proyecto, uno es séptimo, uno octavo, uno primero medio. Dentro de los equipos de proyecto se arman 5 proyectos, Mm, ¿ya? Se arman 5 proyectos para el año, que todos estos son proyectos interdisciplinarios, que abordan todas las ah, asignaturas, ya, ¿ya? ya. No siempre abordan las mismas asignaturas cada proyecto, sino que se va rotando. Hay algunas veces que, por ejemplo, no sé, por el que estamos interviniendo ahora, tiene historia, biología, arte y cultura católica, ¿ya? Ok, Y lenguaje también, que ahí está aportando con algunas horas. ya, ahora entiendo. Ya, El producto final, claro, estamos pensando en un podcast, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque en el fondo nos sirve también para los que están tanto presenciales como los que están online también, como un producto de ¿y trabajo. esto cómo llega al aula? ¿Cada profe recibe las indicaciones en los proyectos? ¿Los proyectos se encargan de la construcción, de la planificación, de la construcción De todo, metodológica? de todo. Inclusive un profesor de biología tiene que hacer clase de historia y el de historia tiene que hacer de biología para poder responder preguntas. Por eso es súper complicado, o sea, por eso se requiere mucho tiempo de planificación, porque tiene que estar empapado de lo que se está hablando sobre sistemas eh, ecológicos, y el profesor de historia manejar bien ese contenido sobre algunos ecosistemas que se van a trabajar, y el Mm, profesor de biología también ver sobre temas de industrialización, que es el contenido que está involucrado en historia, no, y, entiendo, y entonces, entiendo. y también conocer algo Ya, sobre, no sé, por lo que dice el Papa sobre la casa común. ya. Y esos proyectos ya están Y esto armados. es un aprendizaje integrado de Ya. 3, 4 asignaturas. Y eso Y aprende. conocer sobre el podcast, que es cómo se hace un podcast, cómo Sí, se sí. graba, cuál es la mejor mecanismo para grabarlo, se ocupa la tecnología. De acuerdo, pero mi pregunta es, ¿esos proyectos ya están hechos? Sí, esos proyectos ya están hechos. Y tú lo que quieres ahora entonces es incorporar en esos proyectos es esto de la metodología basada en proyectos.
O sea, incorporar la variable híbrida como un mecanismo de acompañamiento para esos chiquillos que no van a estar presencial. Ok, ya, es como, claro, es como, ya, perfecto. De los 4 profesores, 1 tiene que estar especialista en este sistema, que pueda orientar a los chiquillos, guiarlos, acompañarlos, conectarlos permanentemente al sistema. No, sí, me queda un poco más claro. Ya, por eso hablas de intervención en la planificación del proyecto. Ya. Ya. Pero está clara la mira, Fernando. ¿Ah? Sí. Entonces aquí hay adecuaciones de la planificación, Sí. sesiones para volver a mirar la planificación y realizar las adecuaciones que se estimen convenientes. ¿Cuál va a ser el indicador? ¿Con quién son esas sesiones? Con el equipo, claro, ¿Con los mismos profes? con los mismos profes. Ya, entonces aquí tiene reunión con los profesores, la acción es esa, son las reuniones. Sí. O sea, igual que en el anterior, pues la acción es la reunión con los profesores para lo que tú quieres. Esta otra es otra reunión con los profesores, pero ahora para hacer los cambios Claro. o algo por el estilo. Que el Claro. diseño, que en el fondo es el diseño. Aquí tú estás en el diseño. Sí, Más que, claro, en la adaptación de lo que ya tenemos, sí, incorporando esta variable. sí, ¿Ya? correcto. Por Sí, eso vamos a modificar una matriz de planificación del proyecto. sí. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Porque va a aparecer una incorporación, o sea, el formato cambió y tiene una incorporación más de una columna que es específica, que la llena un profesor seleccionado para aquello. Ya, entonces aquí el 100% de las planificaciones se Claro. modifican. Es el indicador. Claro. El 100%. Todas las matrices de planificación incorporan. ¿Me entiendes? Ahí lo puedes poner en términos porcentuales. Porque nosotros estamos, de los 5 proyectos que tenemos, estamos modificando uno solo, que es el final. Pero que es de primero medio. Sí, de primero medio. Primero medio tiene 5 proyectos, nosotros estamos trabajando en uno, que el próximo año queremos hacerlo para todos, pero en este minuto el proyecto es para uno, para el 20%. Ya, pero ese proyecto tiene una matriz de planificación. Sí, ya está hecha, claro. Y Y se le incorporó una columna más. Pero esa matriz de planificación tiene qué cosa? Tiene actividades, acciones, tiene... Claro, tiene todo el proyecto, sesión clase a clase, tiene los recursos, tiene los tiempos, Ya, todo lo que conlleva las preguntas esenciales, cómo se motiva, cómo se hace la conexión con la clase anterior, cómo dejo instalada una pregunta para la clase que viene, ya, las tareas que los chiquillos tienen que hacer en el sistema, o de sea, acuerdo. algunas indagaciones que tienen que hacer en el proceso hasta la siguiente sesión. Ya, perfecto. Ya, me queda claro, me queda claro. No sé cómo expresarlo en todo caso para que quede, Ya. para que quede claro en tu nomenclatura, Claro. Pero lo pero voy a aquí, volver a revisar todo, claro, así que ahí voy a... pero aquí la idea básica es que toda la matriz de de ese proyecto en particular es modificada y en toda la matriz se incorpora el ABP. Claro. Ya, perfecto, sí. Queda claro, yo creo que este está más claro que el anterior, fíjate. Entonces, después de eso, otra componente tiene que ver con algunos ajustes que hay que hacer para la implementación del proyecto, como por ejemplo, la selección del grupo control. Ya nosotros vamos a tener un grupo control aquí, ¿ya? Que Voy a son hacer, ¿ya? los chiquillos que sabemos que no están yendo o que están yendo intermitentemente. Entonces, de esos chiquillos vamos a seleccionar un grupo que van a tener que quedar juntos. No vamos a seleccionar chiquillos que estén yendo todos los días de manera presencial. Entonces vamos a identificar estudiantes que están, que no asisten al colegio por motivos personales, o que asisten algunos días solamente a dar pruebas por temas de decisiones familiares. ¿Y con qué objeto? ¿Para qué vas a hacer un grupo de control? Es que cuando tú me hablas de grupo de control, yo me imagino el tiro en un diseño experimental. Claro, porque en el fondo tenemos en la lista, hasta la semana pasada, o hasta la semana pasada teníamos el grupo 1 y grupo 2. Ah, El grupo 1 iba lunes, miércoles y viernes, y a la semana siguiente iba martes y jueves. Y el grupo 2 iba al revés, martes y sí, jueves, y a la semana siguiente lunes, miércoles y viernes. sí. ¿No es cierto? Entonces,
estos chiquillos ya cumplieron el 80% de la vacunación, ya están bien, todos con pase de movilidad, por de lo acuerdo, cual estamos con proceso de retorno y con aforo completo. de No acuerdo, obstante, tenemos estudiantes que no están asistiendo o de están acuerdo, asistiendo intermitentemente. de Entonces acuerdo. nosotros la implementación la vamos a hacer solamente con aquellos estudiantes que hemos identificado que no están yendo siempre y que necesitamos conectarlos desde el Zoom. A veces van a estar presencial, a veces van a estar en el Zoom, entonces Ah, estamos identificando esa variable. Por eso es un grupo que está identificado. ya, ok, perfecto. O sea, en el fondo lo que tú vas a hacer es identificar a los estudiantes que van a trabajar en el sistema híbrido. Claro, Ya, 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 ok. Es que la expresión grupo de control lleva a equívoco, ya, porque por lo menos desde el punto de vista académico, un grupo de control está asociado eh, a los diseños experimentales. claro. Y aquí no Es, hay un diseños, poquito, es que aquí también hay experimentación en lo que estamos haciendo. no, porque la experimentación sería que tú a un grupo le aplicas ABP ¿Mm? y a otro Y el grupo otro no, no, claro. no le Sí. ocupa ABP. ¿Cachai? Ahí estaríamos hablando de un diseño experimental. Claro, lo que pasa es que aquí está un grupo, hay chiquillos que van a estar en la sala y van a vivir la experiencia del ABP presencial, y Sí, hay claro. otros que lo van a vivir semi-presencial e híbrido. Sí, pues correcto, sí, pues tú estás diseñando para ese grupo. Claro, No, sí, está más que claro. Eh, ya, entonces aquí tú identificas estudiantes que asisten regularmente al colegio para incorporarlo a un grupo de trabajo. Perfecto. El o sea, van a indicador. quedar en el mismo grupo. El indicador es grupo control. ¿Cuál sería el indicador acá? Esto está, eh, Sí, sí, el indicador es. ¿Qué podemos hacer aquí como indicador? Ah, es que no hay indicador aquí, pues. O sea, se identifica el 100% de los estudiantes, o algo así, ¿no? claro. Entonces el medio de verificación es el nombre de los 4 integrantes del grupo, porque yo ya voy a tener cuáles son estos 4. O van Ah, a ser 8, van a ser 2 grupos híbridos, ¿Por qué 4 integrantes? porque los grupos son de a 4. Cada grupo Para está el para el trabajo trabajo híbrido. grupal. Para el trabajo de investigaciones trabajan en equipos de a 4. Ah, ya. Selección del grupo híbrido. Disculpen, ahí en el medio de Sí, verificación, ¿no será mejor así como una lista asistencia? Porque es algo sí, más tangible. sí, correcto. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas mezcladas. Una cosa, el Fernando aquí eh, vincula la identificación de estos estudiantes con la generación de los grupos y equipos de trabajo. Entonces son, bueno, ya está bien, pues, o sea, eh, sí, a ver, ¿cómo lo teníais? Nombre de los 4 integrantes de Del cada equipo. equipo, pues, porque puede haber más de un equipo de trabajo, ¿no? Claro. Ya, entonces yo le pondría ahí de cada equipo de trabajo. Claro, Eh, aquí, por ejemplo, en el fondo tenemos 66 estudiantes en la generación. sí, 66. Vamos a trabajar con 66 que se dividen en grupos de a 4. pero esos 66, de esos 66, tú dices que hay un porcentaje que no está yendo. Claro. Y Ya, nosotros con ellos, porque claro, nosotros la metodología ya la hemos aplicado con los chiquillos que están presenciales, sabemos cómo funciona y sabemos lo que tenemos que hacer. ya El está. tema más complicado es con los que están en la casa. No, está bien, sí lo entiendo. Entonces tú lo que tienes que identificar es a ese grupo, a los que están en la Claro, casa. claro, Entonces tú lo que vas a hacer es, cuando tú haces esta selección de los grupos, del grupo híbrido, tú lo que haces es identificar, como aquí claro. dice, a los estudiantes que asisten irregularmente. Mm, Entonces, tu medio de verificación, como dice el Pedro, debería ser, más que la asignación de grupos de trabajo, es la asistencia. O sea, tu medio de verificación para esa identificación es claro. la asistencia a las sesiones presenciales. Es el medio de verificación, porque la acción está vinculada solamente a identificar a los estudiantes, nada más. Claro. ¿Me entiendes? Y no tan solo las sesiones presenciales, sino que su asistencia y participación en cada una de las sesiones, ya sea presencial o en la casa. Bueno,
Claro, ahí, sí, ahí tú sí, sí, aquí ya tengo aquí tarea, tengo que entrar a picar. sí, ahora el indicador todavía a mí, ¿cuál es el indicador de esto? Mm, ¿Cómo podría ser la selección? A ver, el resto, ayúdenme, pues estoy pensando yo solo aquí. Sí, sí, sí. Estoy. Bueno, ¿están o no están? Acá estamos. Ya, ¿qué indicador le podemos poner a esa acción? ¿Cómo? Sí, estoy. Ah, eh, un indicador de logro acá. Selección de grupo. 100% de los estudiantes Claro, identificados. El que único que o se me sea, ocurre. para Lo uni- nosotros, que un estudiante tenga, no sé, pues un 90% de asistencia en el proyecto va a ser un éxito. Ahora tú ¿cómo defines cuando un estudiante asiste regularmente? ¿Cuál es el parámetro? Que el chiquillo va a seguir en el sistema anterior, es decir, no va a ir no va a ir todos los días presencialmente, sino que se va a quedar de Ya, acuerdo al grupo que tenía anteriormente. Entonces hay no, no, algunos no, días que no, sí me entiendo. Pero tú aquí vas a hacer una distinción entre los sí, estudiantes regulares y los no regulares, claro. en términos Claro, de la porque hay asistencia. algunos que sus familias, por ejemplo, ya tienen una organización, no sé, pues ya venían con este sistema y qué sé yo, tenían turnos que el tío lo llevaba, se iban Sí, con el sí. vecino, tales días, entonces los papás como ya volvieron también a trabajar, por una organización familiar no van a poder ir, entonces van a seguir yendo en el mismo sistema anterior. No, sí Ya yo día por entiendo. día. Sí yo entiendo. Pero la pregunta es otra. ¿Cuál es la línea de corte en términos de inasistencia? Eh, O sea, si un estudiante no asiste al 80% de las clases, ¿en qué grupo cae? Lo ¿Me que pasa es entiendes? que nosotros tenemos la encuesta de la familia y los estudiantes con respecto a quiénes van a ir todos los días. Nosotros ya Ah, tenemos esa ya. encuesta, O sea, es una declaración, no es claro. no es en Ya tenemos función. una Fernando, encuesta que quiénes van y de aquellos que no van, nosotros los vamos que ya han Ah, Fernando, declarado. sí. ya, Fernando, disculpa, ¿para qué niveles me perdí Primero ahí? medio. el primero. Ya, dos cosas. Lo primero es que el próximo año es todo obligatorio, la asistencia obligatoria de primero a cuarto medio. Entonces, a lo mejor el indicador, en vez de hacerlo de el porcentaje que deberían asistir, el indicador a lo mejor podría ser cuánto se va a aumentar en la asistencia. Por ejemplo, aumenta en un 30%, aumenta en un 40% la asistencia o la participación del proyecto. Eso a lo Pero, mejor podría ser un Pedro, indicador. No, lo pero que pasa es es que eso que, claro, si bien es no tiene cierto, que ver con la acción, Pedro. se declaró efectivamente en el Ministerio de Educación, esta semana tuvimos noticia de que el próximo año va a ser obligatorio, por tanto, Sí, pero también se declara que si hay, no sé, pues en el caso de que aparezca un caso, el curso completo se va para la casa. porque las cuarentenas se van a seguir Mm. de alguna u otra forma. En el fondo, esperemos que no aparezcan más brotes, Mm. pero es la incertidumbre que tenemos con la cual estamos trabajando, y precisamente este vendría siendo como el plan, estamos probando un plan B en el caso de que tengamos que intervenir ciertos grupos de trabajo para que no estén descolgados y que uno de nosotros, uno de los 4 del equipo, pueda tener un trabajo específico con estos chiquillos que van a estar online. Mm. Sí, además de eso, Pedro, el problema, lo que tú señalas es que estamos construyendo un indicador para una acción bien específica, que es la selección de los grupos, la distinción de qué alumnos van a estar en estos proyectos y cuáles no. Entonces, así en frío, sin proyectarnos lo que ocurre el próximo año, a mí me parece que el indicador no es la asistencia a clase, pues el indicador es la declaración que ellos mismos hacen, porque o sea, digo, porque a ver, tú me dices, Fernando, que aquí lo que está ocurriendo es que los padres o no sé quién dicen, mire, mi hijo va a ir o no va a ir regularmente a clase. Mm. Los que no van a ir regularmente a clase,
son los que entran al grupo híbrido, Claro, ¿no es cierto? Entonces, tu medio de verificación no es la asistencia histórica a clase, sino que es la declaración de si van a ir o no van a ir. Y no sé cómo se llama eso. Ese es tu medio de verificación, ¿no es cierto? claro. ¿Cómo le pusieron a eso? ¿Cómo se llama ese documento donde definían si los chicos iban a ir o no regularmente? Se hizo una encuesta telefónica Ya, por medio de las secretarias perfecto. para Entonces, tener ese dato directamente con la familia. ya, perfecto. Entonces, la encuesta que se aplicó a la familia, ese es el medio de verificación. Ya, perfecto. Entonces, ese es tu medio de verificación. Entonces, tu indicador es que tú identificas en esa encuesta Mm, en la totalidad de estudiantes que declaran que no van a ir. Ese es el indicador, por ahí va. claro, ¿Me entiendes? perfecto. Sí, Pero me seguís con la te idea. sigo perfectamente, Ya, Claudio. perfecto. Ya. Aquí Ok. ya puse algo para recordarme en el cambio que se hizo. Sí, correcto. Entonces, Correcto. también dentro del ajuste hay un acompañamiento de un profesor. De los 4, hay uno que va a ser más responsable de este proceso. Ya. Entonces se selecciona un profesor que pueda acompañar de manera específica al grupo, ¿ya? Al grupo de Al grupo, profesores. No, a este grupo curso. al grupo de Estos estudiantes, niños. al Ya, grupo de perfecto. estudiantes, Sí, 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 sí. ¿ya? Al grupo de estudiantes. Entonces, el indicador es, obviamente, aquí vamos a tener un profesor tutor y, claro, no se me ocurrió cuál ver el medio de verificación que este profesor tutor, si tenía que ver con que se cumpla la acción o si se cumple, que cumpla la tarea que tiene que realizar. Porque claro, si cumple la acción, yo necesito poner el nombre de la persona, que va a ser, no sé, pues, Mauricio Fuentes, profesor de historia. Ya. Y ya verifiqué el medio de verificación es que ese profesor ha estado trabajando y está planificando, está haciendo adaptaciones, está haciendo seguimiento, viendo la asistencia específica de este grupo, o si se cumplen las actividades propias del proyecto, los productos intermedios del grupo, la calidad de esos productos intermedios, porque claro, cuando los productos intermedios, qué sé yo, tienen que hacer un rap sobre el medio ambiente, yo perfectamente paso a los chiquillos presenciales adelante y cantan el rap y todo el tema, y los veo cuando están trabajando desde la casa, van a estar en un grupo Zoom, que se cumpla que ese grupo Zoom trabaje, que haya interacción entre ellos, que generen también esos productos intermedios que son necesarios, que los graben y los envíen. Mm. Sí, sí, sí. A ver, como está escrito acá, es la definición simplemente de un profesor. No está definido ninguna otra cosa. Es que estaba pensando en otra cosa, fíjate. Ajustes de la implementación del proyecto, selección de grupo. Ya. O sea, aquí tú defines a una persona que va a acompañar. Pero antes de eso, cuando tú dices ajustes para la implementación del proyecto, ¿en qué parte tú pones la acción del ajuste propiamente tal? ¿Y cuál es la característica de ese ajuste? Porque tú dices selecciona el grupo de estudiantes del proyecto y después selecciona al profesor. Pero ¿cuáles son los ajustes? Estos son los Claro, ajustes para la implementación. claro, porque en Ah, el fondo arriba estábamos hablando de la planificación, de aquí para la implementación, para el desarrollo de la sí, sí, actividad, sí, sí, sí. previamente tengo que hacer algunos ajustes, como por Aquí ejemplo, está, perdón. que este grupo esté, que haya un profesor que esté más, que el grupo esté determinado, ya quiénes son los que van a trabajar, van a ser estos grupos, ya vamos a No, tener no, no, en el no, primero no, A, sí. Sí, ahora, estudiante, y sí, sí. ahora, y uno nosotros, el profesor, ya quién va a estar encargado de esto, ya, el profesor Mauricio, ya cómo le va a hacer el seguimiento, lo voy a hacer de la siguiente forma, entonces voy a establecer, qué sé yo, un classroom específico con ellos, en donde voy a ir recepcionando y voy a captarle las preguntas específicas que tengan que hacerlo, porque el otro grupo lo va a hacer, obviamente, De otra manera. en directo, presencial. Sí, es que esa es otra acción. Es que esa es una acción diferente.
que debería estar debería estar metido en la primera parte, en la intervención de las planificaciones. Ya, Ahí debería estar eso. lo del Que, profesor. que es seguimiento. ¿Ah? Mm, Una cosa claro. son es la actualización y otra cosa el seguimiento de las actividades de la actualización. Eso es importante, lo pondría como una tercera acción en el primer componente. ¿Me entiendes? Porque eso es importante. Que yo le pondría así como un nombre genérico por mientras, seguimiento. Seguimiento de las acciones. O sea, la acción debería ser algo así como la planificación de acciones de seguimiento o algo por el estilo. O incorporaciones, que sea, de acciones de seguimiento. Yo creo que ahí cabe lo que tú me estás diciendo ahora. Claro, entonces, Ahora, lo que pasa es que esto de acá abajo, sí, lo que pasa es que el acompañamiento, aquí lo que tú estás diciendo, es que aquí simplemente que así como defines el número de estudiantes que va a participar, también define al profesor que los va a atender. claro. Es O sea, todos lo vamos a atender, pero va a haber alguien que va a hacer un acompañamiento más minucioso con esos chiquillos que no están yendo todos los días. Hay alguien que va a ser responsable de esos chiquillos, de esos productos finales, y no encontrarnos al final del proceso, no resulta ser que se fueron por otro lado en el proyecto y sabes que terminaron haciendo otra cosa. Ya, está bien, pero como sea, independientemente de lo que haga, usted en la acción es definir quién. Claro. Ya, entonces, así como defines quiénes son los estudiantes, defines quién es el profesor que va a ser como la cabeza de esto, más Sí. allá de que no sea el único que actúe. Entonces eso es un nombramiento nomás, pues. Claro. Es un nombramiento. Entonces, a lo mejor no es dato para el proyecto, tan relevante para el proyecto, para Yo, o esta sea, materia. es relevante, sí, no deja de serlo, pero no tiene no tiene otro alcance más que ese, en términos Claro. formales. ¿Eh? Sí, es Eh, tener a alguien asignado como tutor. Claro, o sea, incluso lo puedes poner acá, definición de profesor tutor, o algo así, del grupo híbrido, o para el grupo híbrido. Ahí como que queda más claro, le da como más que acompañamiento, porque esto es lo que el profesor va a hacer, pero la acción es la definición de quién, porque en las acciones de acompañamiento tú las vayas a definir arriba, aquí vayas a definir quién va a hacer esa acción. ¿Me sigue, no? Sí, porque imagínate, Claudio, que aquí hay 10 grupos más o menos que están trabajando. Entonces uno dice, oye, ¿cómo vamos con los grupos? Mira, vamos con el grupo, mira, el 1, el 2 y el 3 están bien, lograron hacer una buena indagación, están bien no sé, pues, la investigación que hicieron en los recursos naturales, y resulta que ¿cómo vamos con lo híbrido? Mauricio tiene que dar cuenta de ello. Mira, con lo híbrido vamos de esta forma. Correcto. Como que en el fondo no quede como de todos, sino que sea alguien específico, porque si no, nadie se va a hacer cargo específico, porque esta pega es más complicada, No, desde el sí, punto sí. de vista del acompañamiento y el seguimiento. No, sí, está absolutamente de acuerdo. Entonces ahí hay que definir una persona que haga eso, sí, completamente de acuerdo, y eso es importante. Pero el alcance de la acción es nada más que esa, porque Claro. lo demás está acá. O sea, las acciones de seguimiento las tenéis que definir previamente. O sea, cómo tú vas a seguir, hacer retroalimentación o no sé qué. ¿Mm? Ya, oye, son las 11, hagamos un pequeño alto, Ya, profe. ¿ya? ¿Cuánto le damos? Súper. Porque aquí, a ver, yo me he detenido mucho con Fernando porque creo que lo que conversamos con Fernando nos sirve a todos, supongo. Sí, quedó demostrado que Sí. mi trabajo mejor no lo muestro. Ya, ok, bueno. Gracias, Fernando. Yo me arriesgué por todo, También lo pensé, dije ya que al final, y lo voy arreglando en el camino. No, Ya, me la jugué. ya, bueno, Del error aprendemos. pero Esa era la conversación inicial. ya, ok, bueno, para la próxima sesión, Pedro, tú vas a partir. Ya, bueno, ya, juntémonos, démonos una media hora, Ya, Ok. perfecto. hasta las 11:30 nos volvemos a juntar, ¿les parece? Ok.
Ya, perfecto. Gracias. Vale, Gracias. nos vemos en media hora. Ya, a partir de lo que hemos conversado entonces, con la Jimena, con el Pedro y ahora y Fernando, que yo te agradezco mucho, Fernando, que haya mostrado tu trabajo porque eso nos sirvió para sacar todas las ideas que son importantes en esto. ¿Qué plazo nos damos? Porque, a ver, ¿cuál es mi intención? Mi intención es que ustedes hagan el trabajo final, y me lo manden, yo les voy a pasar una rúbrica, hago comentarios y se los devuelvo, y después me lo devuelven definitivamente. ¿Mm? O sea, con un vaivén que por lo menos dure una pasada. Ya, ¿No? Ya, ¿De acuerdo? Entonces, así tenemos la oportunidad todos de verlo porque a mí en realidad lo que menos me importa es la calificación, lo que más me importa es que es la cosa quede lo más cuadradita posible. ¿Ya? Entonces, para la primera pasada, ahora esto tampoco puede ser, no podemos demorarnos mucho. O sea, ¿qué les parece si nos damos un plazo de aquí, hoy día sábado, hasta el viernes de esta semana? Ya. ¿No? Entonces, que ustedes, como, si lo tienen antes, me lo mandan antes, no sé. Entonces yo ahí lo tomo, lo miro y se los devuelvo y después hacen ajustes y me entregan de vuelta el trabajo final. ¿Les parece? Sí, ok, ¿Sí? ¿Está bien el plazo? ¿El viernes está sí, razonable? sí. sí, Ya, ok. Entonces lo dejamos así, po. Yo les voy a mandar ahora digamos que pues ya no sé si es algo que quieran ver algo más, pero yo creo que ya Quiero estamos hacer una con... consulta, profesor. Yo. Adelante, por favor. Sí, Lo sí. que pasa es que en la evidencia de la medio de verificación, necesariamente se puede aplicar algún instrumento de evaluación, como una Eh, encuesta, Es que eso depende de tu indicador. El medio de verificación está asociado al indicador y a la acción. O sea, es una cadena. Tú Ujú, defines una acción ya, o una actividad. Eh, Esa acción, tú le das, a esa acción tú a través del indicador le generas una cualidad, ¿me ya, entiendes? sí, Y el medio de verificación es la constatación de que la acción se hizo en función de lo que tú estás definiendo como la calidad o la cualidad del indicador. Entonces está todo encadenado. porque había pensado crear algún sistema de evaluación a los docentes para saber si realmente, si al crear una oferta educativa para ellos, a ellos les sirve esto. O sea, decir, ya, saben que ustedes están viendo pueblo originario, un ejemplo. Entonces, yo ofrezco esta actividad para, específicamente para segundo, para cuarto y sexto básico, que ven un poco primero, segundo medio creo que es, que no he Sí, revisado ahora los planes y programas. Entonces, decir, sí, ¿sabe? Esto, yo tengo esta oferta educativa, entonces sí. que el docente me diga sí, sí me sirve, o me diga, sabe que en realidad no me sirve. Ya, correcto. Entonces ahí la acción sería un levantamiento de necesidades, por decir algo. Ujú, Esa ya, sería como la acción, por decir algo. Se puede llamar de otra manera, pero en este momento se me ocurre eso. La acción sería esa. El indicador sería que los profesores te responden la encuesta. El 100% de los docentes o el 80% de lo que sea te responden esta encuesta. ya, Y el medio de verificación son las encuestas. ya, ya, ¿Me entiendes? sí, Ese sería el encadenamiento. ya, perfecto. ¿Mm? yo tengo otra consulta que tiene que ver con, Sí, Fernando. claro, si bien es cierto, la verificación, es decir, los medios de verificación son una evaluación, obviamente, para cada indicador. Tiene que haber una evaluación final como indicador, El como proyecto, acción, claro. Sí, ¿sí? pues, También. el impacto. Ya, perfecto. La primera parte que tú nos mostraste. Claro, es que si te puedo, voy a compartir un poquito de pantalla para Sí, hacer la consulta bien. dale nomás. Claro, abajo yo puse evaluación de la intervención. Bueno, una reunión de evaluación, Ah, ya, como un elemento eh, a trabajar.
como parte también de un componente y las acciones y el medio de verificación, es decir, una evaluación, vendría siendo una meta-evaluación, Sí, sí, una evaluación de la evaluación, que en el fondo es como una reunión final de sí, cierre. sí. ¿Se debe incorporar o no es necesario, ya que tenemos todos estos medios que nos ayudan también, estos medios de verificación nos ayudan para ir viendo como en el fondo el proceso? Lo que pasa es que son dos, yo creo que hay que distinguir dos planos de la evaluación. Uno es la evaluación del proceso, que tú lo puedes hacer con tu equipo de trabajo y ver qué cosas hay que ajustar y qué sé yo. Y otra es la evaluación de impacto, que ese no es de proceso, es de resultado. Entonces, lo que tú estás planteando abajo me da la impresión de que es una evaluación del proceso, y eso está bien. Es parte del trabajo que hay que realizar. Pero otra cosa distinta es lo que tú conseguiste. Ya. Si conseguiste o no conseguiste tu objetivo, que era incorporar digamos, hacer los ajustes a este proyecto, al proyecto en el modo híbrido, ¿no? Esos son dos planos diferentes. ¿Mm? Claro. No sé si me entiendes. Sí, perfecto. Ya. Y lo otro tiene que ver con la carta Gantt. ¿Mm? No sé si se está viendo la carta Sí, Gantt. se ve perfectamente. Claro, yo obviamente las tenía, Tus acciones. claro, mis acciones, pero claro, que eran menos acciones y aquí me aparecieron más. Que supuestamente se podría, no necesariamente tenía que haber una concordancia, sino que podían aumentar en el fondo dentro de las actividades que se realizan dentro de la planificación. ¿Ya? No, esas tienen que concordar. O Tienen sea, que concordar. todas las acciones que tú vas a realizar deben estar instaladas en la carta Gantt. Es una manera diferente de mostrarla simplemente, pero es parte de lo mismo. Ya, perfecto. ¿Tiene que ser por semana o puede ser por mes? Depende del proyecto, pero aquí lo que tú tienes es que octubre tiene dos fechas, por ejemplo, reunión de planificación, tiene octubre, ya. No, la reunión de planificación tiene, claro, El 5 de tiene octubre, tiene cuatro reuniones en el fondo. 5 de octubre, 19 de octubre, 2 de noviembre y 9 de noviembre. perfecto, sí, tienes razón. Eh, no, yo creo que está bien así. O sea, o sea, podrías instalar las 4 semanas en cada mes y marcar con una X, Ya, no sé en qué semana se va a hacer perfecto. la actividad. No, no es necesario la fecha, basta con la semana en donde Claro, lo va a hacer. ok, Pero ya, perfecto. yo lo haría así. ¿Ah? A mí me gusta mucho el esquema de semana. Y eso Ya, ahí tienes la libertad de ver qué día va a ser, pero da un poco lo mismo. O sea, en esta semana tengo que hacer esto, en esta semana tengo que hacer esto, y así vaya avanzando. ya, perfecto. Ya. Ya, pues, estimado colega, María José, llegaste recién. Profe, Sí, estoy con problemas de internet, profesor, pero ya me conecté. Llegué a destino, Ya, así que no hay problema. es que estaba a punto de dar por cerrada la sesión. Nos pusimos de acuerdo en los productos, nos pusimos de acuerdo en la fecha, quedamos que para la entrega del trabajo va a ser para este viernes. Yo me comprometí a mandarle una rúbrica para que se orienten en cómo va a ser la entrega. Y el viernes me mandan, yo le pego una mirada, aplico rúbrica y se las devuelvo con observaciones, y después se hace la entrega final. ¿Mm? Ya, profesor, no se preocupe. Yo hoy voy a volver a ver el video porque me perdí como un poco menos de la mitad Ya, y termino mi trabajo. ya, maravilloso. profe, yo quiero decirle algo. Lo que pasa es que el ¿Sí? 16 yo asistí, El 16, sí, estuve presente. La semana, el 30 no asistí. a ver, espérate, déjame mirar. Jimena Pérez. ¿Dónde está Jimena? Estoy mirando aquí Ana Jimena. Ana Jimena. El 16 estuviste ya. Sí, Perfecto, te pongo estuve. presente. Ahí Sí, estamos. el 30 que empecé con mis problemas de salud Ya, y no. ya, perfecto, sí. Ok. A ver, voy a revisar con todos ustedes. Ya estamos claros con Ana o Jimena, no sé cómo. Me dicen Jimena. Ella ya es Jimena. Estamos claros ahí. El Eduardo no está, pero ha tenido 3. Fernando todavía estaba en todas. Me acuerdo que una te fuiste más temprano, pero estuviste en Sí, todas.
Yo estuve en todas, expuse y me fui, tuve de duelo, así que, sí, me pero acuerdo estuve media sí. sesión. No, estáis presente en todas. María José, te tengo presente en todas, salvo la semana pasada. O Sí, la del 30. falté una. Perfecto. Y ahora Estamos- estuve en intermitente profesión, Sí, no, pero pero estuve. estáis acá, sí. Y Pedro, a ti te faltó una, la segunda, pero en la otra estuviste en las 3. Estamos entonces, pues. Eh, bueno, cualquier cosa me pueden mandar un correo y yo ahí respondo si tienen cualquier duda entre medio, qué sé yo, pues, siempre trato de responder rápido. Eh, pero nada, pues, espero que lo que hayamos conversado haya sido de utilidad y, y bueno, espero sus trabajos para el próximo viernes. Muchas gracias, profesor. No hay Sí, por qué, yo pues. aprovecho, Claudio, de agradecer todo el trabajo, todo el acompañamiento, la paciencia también, la retroalimentación, así que agradecido de todo el trabajo Ok, realizado en las clases, así que muchas gracias. no hay por qué, pues solo espero que sea de utilidad, que le sirva para encauzar sus acciones en sus Sí. lugares de trabajo. ¿Mm? Ya pues, nos estamos comunicando entonces. Ya, pues, Les profe, deseo lo muchas gracias. mejor, un gusto haberlos conocido y conocido, espero que nos volvamos a encontrar por ahí. Y nada, pues, que estén súper bien. Muchas gracias, profesor. Ya pues, que estén muy bien. Chao a Chao, todos, chao. que estén Gracias, bien. Chao. profesor. Buena semana. Cuídese. Chao, chao. Chao, Chao. chao, chao.